Viendo un poco la obra, bueno, primero felicitaciones por la obra. Realmente yo pensaba mientras que la veía que, pensando en el material original de Metterling, que es Interiors, pensaba que el material y su adaptación igualmente guarda como el principal gesto que para mí tiene Metterling, que es su libertad en la dramaturgia. Y hay algo en la puesta en escena que es absolutamente libre y se ven actores probando, jugando, en un espacio de juego realmente muy lúdico, y me parece que eso vuelve contemporáneas la obra de Metterling. Viendo un poco algunas cosas sobre la compañía, vi que el primer espectáculo que ustedes estrenan es Los Ciegos, también de Metterling, y yo quería saber por qué muchos años después vuelven a indagar en un material de nuevo de Metterling. The actors would take the provocations and through what they were doing, offer us provocations back. Y los actores tomaban los que estaban dentro de esta cortina, las provocaciones que venían de los actores que estaban sentados como si fueran el público, y las utilizaban y retroalimentaban. And there were lots of discoveries that we made about things that worked and things that didn't work. Y así descubrimos muchas cosas que funcionaban y otras que no funcionaban. For example, if the outside voice were to say, Matt's sitting here telling the audience about how amazing this play was. Por ejemplo, si la voz en off decía al público, qué sorprendente es esta obra, qué maravillosa. The next provocation might be the audience is getting really bored. La otra provocación sería, ay, el público se está aburriendo. But it's not interesting for the audience to just then show their boredom. Pero no es interesante para el público solamente mostrar ese aburrimiento. What was interesting was watching you try not to show your boredom. Lo que era interesante era tratar de ver cómo el público trataba de no mostrar que estaba aburrido. To try to concentrate on what I'm saying, even though you're maybe thinking about that you made a mistake staying in here. Y pensando o tratando de ver en su rostro como estaba tratando de concentrarse en lo que yo estaba diciendo, a pesar de que estaban aburridos o que querían irse. Yeah, maybe you're thinking, shit, I'm in the middle of a row, how am I going to get out? O quizás uno estaba pensando, ay, miércoles, estoy en el medio de la fila, ¿cómo me voy a ir de acá? So it sort of became about the contrast between the internal and the external, the text and the subtext. ¿Ven? Ese contraste entre el interno y el externo, el texto y el subtexto. And that was what was really interesting to us. Y eso era lo interesante para nosotros. And so it sort of became a bit like a film without being a film, because you could sort of zoom in to different actors or characters. Uno se volvió una película sin necesariamente ser una película, porque uno podía acercarse como si acercara la cámara o no a un protagonista, a un miembro del público, un actor en particular. The show works very differently in different spaces, and this is quite a deep space, so the guys up there. La obra funciona diferente según el espacio. Yo veo que este espacio es bastante profundo. Maybe a more panoramic experience of the show than the people sitting down here. Y los de arriba quizás tengan una visión un poco más panorámica que los que están sentados aquí. So there were many important rules. Hay como reglas muy importantes. That I could talk in length about, but maybe it's better not to do that right now. Que podría hablar y podría explayarme, pero bueno, me parece que no es el momento, ¿no? Para hablar ahora. Quería preguntarte si hay algo que atraviese como la búsqueda de la compañía obra tras obra, si hay alguna obsesión o asunto que empiezan a descubrir, que aparece a lo largo de las búsquedas que van teniendo cada maybe some things about, I don't know, it's a very hard question to answer. No sé, quizás sí, pero no sé, es una pregunta muy difícil de responder. We probably take things that are quite real and then distort them through a sort of lens. Y es como que quizás tomemos cosas que son muy reales y las
distorsionamos como a través de una lente, try and find a theatrical presentation that's unique in its own way. tratando de encontrar una representación, una puesta teatral que sea única por derecho propio. And try not to make a piece of theatre that's like that you could watch on TV. No, tratando de hacer algo diferente a lo que uno podría ver quizás en la televisión, algo más común. But it's hard to say whether there's a thing that goes through. Es difícil decir si hay algo que atraviese todas las obras. Ultimately, I suppose the privilege of the artist or the director that it can just come from your intuition, from your imagination, and you get to just explore that story. Y eso puede ser privilegio también de los artistas, del director, ¿no? Algo que surja de la imaginación y uno se dedica a explorar eso que ha surgido de la imaginación, convertirlo en una historia. Antes de abrir las preguntas al público, justo ayer yo vi un espectáculo que está también en el festival, que es el espectáculo del grupo mexicano Lagartijas al Sol. La protagonista de la obra sobre el final de la obra le pregunta al público cómo le gustaría que los recuerden sus hijos. Y al fundar una compañía y construir una carrera sólida como la que están armando como compañía, yo pensaba cómo le gustaría a ustedes que los recuerden las generaciones posteriores, ya que el teatro tiene algo muy efímero que desaparece y tiene expresión de lo humano y del posicionamiento generacional es el que sostiene de alguna manera la figura de quienes hacemos teatro. Entonces, ¿hay algún pensamiento sobre eso? ¿Cómo les gustaría hacer? No, I kind of hope that we don't get remembered because you get remembered if you write things down. Bueno, es normal que no nos recuerden realmente, porque uno es recordado si escribe cosas. And we don't write things down. Y nosotros no escribimos. There's not a script, there's not a show is one thing and it lives for as long as it lives and then it dies. Un guión es un guión y la obra, la representación vive lo que dura y después muere. And that's what theatre is about people De coming together and having a short experience. De eso se trata el teatro, ¿no? Gente que se reúne, viene a vivir una experiencia corta. They're going away, and so it's not so important to be remembered. Y no es, y se va, y no es importante que nos recuerden, no es tan importante. I'd like to be remembered by my children. Quiero que me recuerden mis hijos. Por lo menos. ¿Alguien quiere hacer una...? ¿Y qué te dijeron los mexicanos? Levante la mano. ¿Qué te dijeron los mexicanos? ¿Qué te dijeron los mexicanos? No, los mexicanos me preguntaron a mí como público y yo me lo pregunté a mí. Yo no me toco con otros directores, no es que yo voy pasando por todos los directores que están acá, sino que hay otros artistas que los invitan y yo encuentro todo con I want to ask you a question. Are the actors talking gibberish or they talk English? In what language? Yeah. Están haciendo mímica, digamos, hacen que hablan. So it's kind of important that they it's a complicated question to answer. But Sí, es una pregunta complicada de responder. Because they can't hear themselves. No se pueden escuchar a sí mismos. no, they can't hear each other. No se pueden oír. No. ¿Y por qué no emiten? So ¿cuál es el sentido de sacar del diálogo cuando el diálogo siempre con el espíritu del teatro y el espíritu de la obra? Listas de instrucciones. What's the sense of taking it?
sentido de retirar el diálogo, ¿no es cierto?, de la obra, porque es en realidad el espíritu del teatro. What's the essence of theatre dialogue? ¿Cuál es la esencia entonces del teatro? El diálogo. Se está preguntando. The action. The action. She says dialogue, words. People say action. Not for me. Para mí no. For me, dialogue is so important, Para mí el diálogo no es tan importante. and what people say isn't so important. Y lo que dice la gente tampoco es tan importante. There's action, but it depends on how Hay acción, depende. it depends on how close you want to look at the action. Pero depende cuán de cerca usted quiera mirar esa acción. You can lean forward in your seat and kind of watch this show with pleasure, Uno puede como tirarse hacia adelante en su butaca y mirar con placer esta obra. or you can sit back and think, why is no one saying anything? Y o si no, puede tirarse para atrás y decir, pensar, ¿por qué nadie dice nada? For me, there is something about the way that you look at a painting when you go to a museum. You stand in front of a painting Es lo mismo cuando usted va a un museo y mira una obra, una pintura. and you slowly in your mind begin to put the pieces of you don't know exactly what the painter is telling you, but you take what he's given you and you start to piece things together yourself. Usted no sabe exactamente lo que ese pintor, ese artista le quiso decir, pero usted toma las diferentes partes de esa pintura y comienza a armar en su mente su significado, el significado que tiene para usted. But the simple answer to your question is that I find it beautiful. La respuesta más sencilla a su pregunta sería que para mí es hermoso. And when we tried this idea, I knew immediately that it's what I wanted to do. And Cuando intentamos o surgió esta idea, yo sabía inmediatamente lo que quería hacer. I found it sort of hypnotic and it drew me in, and I was just intrigued Y lo encontré hipnótico y me atrajo. The simple answer is it's just something that you try, you explore it in the work that you do, and Es algo que uno intenta, prueba, explora. an idea comes along and you fall in love with it. Y surge esta idea y uno se enamora de la idea. Es un desafío, dice, porque uno debe imaginarse todo lo que dice. But that's what I said before, and I think that it just depends on your taste. You know? As an audience member, I like to dream my own dreams on what I see. Depende de lo que a uno le guste, ¿no? Yo como público, a mí me gusta soñar mis sueños con base en lo que estoy viendo. Like I can with a painting in a museum. Como me pasa con un cuadro, con una pintura en el museo. You know, I can go and watch a play that's a really well-made play and really beautifully structured and has a very clear message for me at the end. Puedo ir, mirar una obra que esté muy bien estructurada, que sea muy clara, que tenga un mensaje muy claro para mí al final. And I can understand the message and think about it, Y puedo comprender el mensaje, pensarlo. but in my opinion, I can also read a newspaper Pero en mi opinión también puedo leer un diario, o sea, to learn about those things. para aprender o conocer sobre esas cosas. I want something more, for me, I want something more intangible. Yo quiero, a mí me gusta lo más intangible. Perdón, hagamos dos preguntas más y vamos cerrando. Por favor. Dos preguntas. Pues, Yo quiero decir lo siguiente. A mí ahora no me aburrió, me gustó visualmente. a ver, espere que lo tengo que decir primero en español, después. Dice que no, que le gustó, que no le aburrió, que le atrajo visualmente. The play wasn't boring for him. He liked it visually. It was attractive. Y me produjo muchas emociones. Me produjo muchas emociones. Desde la melancolía hasta reflexionar sobre la finitud de la vida. Lo que a mí me gustó mucho es el trabajo de expresión corporal de los actores. Porque a través de la expresión corporal dijeron cosas muy interesantes.
interesantes. Lo que a mí me queda más dudas es el proceso creativo de cómo lo hizo. Lo dijo en cierta parte del principio. Lo dijo en cierta parte del principio, pero cómo trabajó con los actores. To describe how I work with actors is it would take a very long time. Mire, describirle cómo yo trabajo con los actores llevaría muchísimo tiempo. There's a training, there's an approach, hay capacitación, entrenamiento, hay acercamiento. As I said, there are rules that we follow. Hay reglas que seguimos, como It's very hard though to describe what that is in such a short time. Pero es muy difícil describirle todo el proceso en un periodo de tiempo muy corto. You know, the thing is that there's a different process for every show. Every different show has different demands. Hay un proceso diferente para cada obra, porque cada obra tiene diferentes demandas. For one example, one quick example is that we talk about the idea that when an audience understands what's happening. Le voy a dar un ejemplo cortito. Ya lo hablamos un poco. Cuando el público entiende qué está pasando, then something else has to happen. Entonces ahí tiene que pasar otra cosa. So if an actor comes in and starts clearing the table, and an audience understands that the actor is clearing the table. Si alguien viene y está levantando la mesa, there has to be an action that interferes with that. Y el público entiende que alguien está levantando la mesa del otro lado, tiene que haber una acción que interfiera con eso. So they find a glass on the table. There's something strange about the glass in the way. Y encuentran un vaso en la mesa y levantan el vaso, entonces interviene algo más extraño. When an audience understands that, there has to be something else. Y cuando el público comprende eso, entonces entra una mujer en la sala y tira o saca el vaso o agarra el vaso. So for an audience, that's about telling a story or through a series of actions. Ahí está entonces el contar, narrar una historia a través de una serie de acciones. But for actors, that's also about physical actions and psychological actions. Y para los actores hay tanto acciones físicas como psicológicas involucradas. So you can see that as a series of physical actions. Eso usted lo puede ver como una serie de acciones físicas. Clear the table, find the glass, close it, comes in. Uno está levantando la mesa, encuentra un vaso, en el vaso hay un labial, entra la mujer. Or you can think of it as a series of psychological actions. O puede pensar en eso en términos de una serie de acciones psicológicas. Why am I clearing the table? Because there's somebody guest that's coming. Bueno, ¿por qué estoy arreglando la mesa o levantando la mesa? Bueno, porque... Why is it about the glass? There's something strange, but I can't identify it. ¿Qué pasa con este vaso? Hay algo extraño, no puedo darme cuenta de qué es. Then I see the lipstick and I'm trying to remember whose lipstick it could be. Veo el labial en el vaso y digo, bueno, trato de recordar de quién puede ser este labial en el vaso. Then I remember that it's my other girlfriend, so... Y me acuerdo de que mi otra novia, de mi amante, mientras mi esposa. So there's a series of psychological actions. Hay una serie de acciones psicológicas. But you can't disconnect them, of course, they're the same. No las podemos desconectar, es todo lo mismo. The problem sometimes with the psychological actions is that actors like psychological actions. A veces el problema con las acciones psicológicas es que a los actores les gustan las acciones psicológicas. And they tend to stretch them out. Y tienden a estirar to make them more interesting. Para que sea más interesante para ellos. They're not thinking about condensing those psychological Pero no actions. están pensando en condensar esas acciones psicológicas. It's a very interesting question. I just came back from Russia, where the Russians very much like this. The Russians, everything, you know, it's a microphone, holding a microphone. Hay una cuestión muy interesante. Acabo de venir de Rusia, a los rusos les encanta esto, no tienen un micrófono y dicen, ay, ¿cuál es mi conexión con el micrófono? ¿Qué quiere decir este micrófono en mi vida? And so to them, the idea of condensing psychological actions into a series of physical actions is crazy. La idea de condensar acciones psicológicas para ellos en una serie de acciones físicas es una locura. But you know, I always say to actors, it's a question of taste. Next week they might work with a different director who tells them completely different things. Yo siempre le digo a los actores, bueno, es una cuestión de gusto y mañana pueden trabajar con otro director que les diga otra cosa totalmente diferente. So every day
in our rehearsals every day for an hour, maybe at the beginning of rehearsals, we have en nuestros ensayos, quizás una hora en todos los ensayos, exercises that are separate from the creation of the material. Hacemos ejercicios que son separados de la creación del material. But are connected in the sense that it's going to be important for how we present the material. Pero están conectados porque son importantes porque están conectados con la forma en que vamos a presentar ese material. So, you know, in this show, you know, for example, people think about physical theatre and they think of it as being a big, lots of movement, lots of big physical action. La gente en general cuando piensa en el teatro físico piensa mucho movimiento, muchísimas acciones físicas. But actually, this is also physical theatre. Pero esto también es teatro físico. And it takes great skill from the actors to tell things physically. Y se requiere una gran destreza por parte de los actores para poder contar algo físicamente, ¿no? If I say to you, I like your glasses. Si yo te digo a vos, me encantan tus anteojos. You say thanks. Y vos me decís gracias. And I ask where you got them from. Y te pregunto, ¿de dónde los compraste? If an audience can hear that, then they can understand. Si el público está escuchando, van a entender lo que está pasando. But if they can't hear that, then we have to start to introduce physical actions. Pero si no están oyendo lo que está pasando en la conversación, tenemos que introducir acciones físicas. But those physical actions, but they can't grow to the extent where it becomes. Esas acciones físicas no pueden ser de este estilo. So we have to find what it needs. It maybe needs me to say to you just simply, I like the glasses, and maybe you just need to hold them when you say thanks. Entonces tenemos que ver hasta qué punto qué es lo que necesitamos. Y se hace solo necesario que yo te diga me encantan tus anteojos y que vos hagas el movimiento de tocarlos sin decir gracias. So you've got to be careful to try to give the audience enough, but not too much. Hay que tener cuidado de dar lo suficiente al público, pero no demasiado. Because we don't want it to be too clear that it explains everything that you're watching. Porque no queremos que sea demasiado claro que se explique absolutamente todo lo que estamos viendo. Because there has to be space enough for you to dream and. Tiene que haber suficiente espacio para que uno pueda soñar. And it's very hard in this show for the actors because. Y es difícil en este tipo de obra para los actores. You know, we did a dress rehearsal this afternoon, and I told the actors that it was the worst. It was the worst run of the show that I've ever seen them do. Hicimos un ensayo esta tarde y dice que le dijo a los actores que fue la peor representación que hayan hecho, la peor que hayan hecho. And it was. Y lo fue. Because they forgot about all the things that make this show work. Porque se olvidaron de todo lo que hacía o hace que funcione esta obra. Another one of which is that you have to have you can't wear blinkers in that room. En el sentido de que uno no puede ponerse como orejeras. Your peripheral vision has to be completely open. La visión periférica tiene que estar totalmente abierta. You have to be able to make eye contact with everybody all the time. Uno tiene que poder tener contacto, hacer contacto visual con todo el mundo todo el tiempo. So that if you get an offer from somebody, you have to be ready to accept it. De manera que si a uno le ofrecen algo, tiene que estar listo para aceptarlo, ¿no? You know, I'll tell you a very quick anecdote before we finish. But antes de terminar, quiero contarles una pequeña anécdota. One day when we were creating the show, the dramaturg suggested that we work out how long all of the characters have known each other. Cuando estábamos ensayando, preparando la obra, sugerimos que los actores dijeran cuánto tiempo hacía que se conocían, que habían estado trabajando uno con el otro. When they met, when they got the invitations for the party. Cuándo se conocieron, cuándo habían recibido la invitación para la fiesta. And so on. Y demás. And I can see all the actors looking at me as if to say, let's not do that. Y los actores me miraron y yo me di cuenta que estaban pensando, no, eso no lo hagamos. But we tried it anyway, because we tried things. Y lo intentamos porque nos gusta probar. But what happened was that the actors went into the room and then we were provoking them with the microphone, but it was completely dead. ¿Y qué pasó? Los actores entraron a la sala y los empezamos a provocar con el micrófono y estaba todo muerto. And it was because I realized that they were all thinking my character wouldn't do that. Y era, ¿saben por qué? Porque todos estaban pensando, y yo lo sabía, estaban pensando, no, pero
personaje no haría nunca eso. Because they knew their backstories now, they thought, well, I wouldn't behave like that. Porque ya conocían la historia del trasfondo de cada personaje y sabían, no, yo haría esto, mi personaje haría esto. Whereas in this play, you have to make it possible for your character to do anything. En cambio, en esta obra uno tiene que hacer posible que su personaje pueda hacer cualquier cosa. You know, and anyway, I don't believe there was such a thing as a character, really. Y saben que yo no creo en una serie de acciones, de momentos. And the connections of those moments makes the audience cast the character. Y la conexión de esas acciones hace que el público moldee el personaje. And what an actor has to do is to be clear about those moments. Y lo que tiene que tener claro el actor es esos momentos. It has to be outwardly directed. Y tiene que ser dirigido hacia afuera. You know, David Mamet famously said that David Mamet dijo famosamente that if a man is holding a baby in one hand, si un hombre tiene un bebé agarrado en una mano and a sword in the other, y una espada en la otra, the mother of that baby la madre de ese bebé isn't thinking about what she had for breakfast no está pensando en lo que desayunó or what she did yesterday. o lo que hizo ayer. She's simply thinking of what I can do or say to stop him killing the baby. Está pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir para que él no mate al bebé? And when that moment's over, there is another problem, another one. Y cuando termina ese conflicto o ese problema, viene otro y después otro y otro. It could be a big thing like that, or it could be small. Puede ser un gran problema como ese, o puede ser un pequeño It problema. could be that I've just decided I want to tell the lady in the front row that I love her. Puede ser que acabo de decidir que le voy a decir a la señora de la primera fila que la amo, por ejemplo. But I haven't got the courage to come out and say it. Pero no tengo el valor o el coraje para ir y decírselo. It's the same thing. It's a outwardly directed thing. Es lo mismo, ¿no? Es una cosa dirigida hacia afuera. For me, actors have to have faith in that, Para mí los actores tienen que tener confianza en eso. and the purity of that, and not to try always to make themselves more interesting. Purity. Y la pureza de eso, ¿no? Y tratar de hacerlo todo el tiempo, dirigir hacia afuera. Bueno, muchas gracias.